Licenciado, todo bien. Buenas noches, licenciado. A ver, habíamos quedado en los costos fijos y variables, ¿no es cierto? Y que habíamos encontrado, por ejemplo, el punto de equilibrio, ¿no? Que era el costo fijo dividido entre 1 menos costo variable sobre venta, ¿no? Entonces, si aplicamos esta fórmula, esa fórmula que les mostré, nos daría, por ejemplo, para el año 1, 367.000, ¿no? De venta, digamos, que son las ventas que mínimamente tendrían que dar el negocio, ¿no? Si es mayor, gana, ¿no? Si es menor, pierde, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Antes de intereses e impuestos, ¿no? Ok, entonces digamos, esa es la parte del equilibrio, ¿no? del negocio, ¿no? Que muchos empresarios quieren saber cuánto, en este caso, es lo que tienen que vender, ¿no? Al año. Ok, ahora hacemos un cuadro adicional, ¿no? De estado de pérdida y ganancia, ¿no? Aquí se coloca con financiamiento porque va a haber intereses y amortizaciones que hay que pagar. Entonces, ustedes, por ejemplo, en sus proyectos tienen que tener una vida, un horizonte de 10 años, ¿no? No de 5 como está acá, ¿no? Este proyecto está para 5 años, pero normalmente los proyectos son, se hacen para un horizonte de 10 años. Ahora, por ejemplo, en este pérdida de ganancia, ¿no? Van armando ustedes este estado, ¿no? Que seguramente ya han visto en otras materias. Entonces, si tenemos las ventas, ¿no? Las ventas que son las que hemos proyectado según nuestro estudio de mercado, vamos a vender un promedio de 748.800 bolivianos, digamos, al año. De ahí le tenemos que restar nuestros costos, ¿no? Entonces, los costos son los costos fijos y los costos variables, que lo hemos clasificado. Entonces, restándole esos costos, tenemos 300.000 de utilidad, ¿no? Ahora, si le restamos a los intereses, ¿no? Lo que estamos pagando los intereses cada año, ¿no? O sea, es decir, si es mensual lo que vamos a pagar, se suman todos los intereses al mes y nos da anual. Entonces, restándole eso, vamos a tener una utilidad antes de impuestos de 281.000. Ok. Ahora, de eso hay que pagar el IVA, ¿no? El IVA en Bolivia, pero el IVA es un caso, como te dijera, es un impuesto por fuera, ¿no? Por dentro, en realidad. Después lo vamos a explicar eso. Por ejemplo, ¿de dónde sale estos 39.090, digamos, ¿no? 89,66. Por un lado, fíjense, vamos a hacer un cuadro adicional, que es el cálculo del IVA neto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vendemos, al año vamos a tener una venta de 748.800. El 13%, que es el débito fiscal, ¿no? Es 97.000. ¿Correcto? Ok. Por otro lado, nosotros vamos a comprar detergente, alimento y un montón de cosas que son nuestros costos fijos y costos variables que nos van a dar factura por todo eso. Eso constituye el crédito fiscal, ¿no? El crédito fiscal. Entonces es la contraparte, digamos, ¿no? Usted con eso se puede descontar, digamos, el IVA. Entonces, este costo fijo más el costo variable es todo sumado y el 13% de eso me da 58.000.
¿ok? Ese crédito fiscal es, digamos, que tengo yo a favor, ¿no? Como empresa, ¿no? Como el proyecto tenemos a favor. Por un lado hemos vendido y por otro lado hemos comprado. De las ventas tenemos 97.000 que tenemos que pagar de impuestos y de las compras tenemos 58.000. La diferencia entre ambos es 39.089. Entonces, en realidad, lo que tenemos que pagar impuesto anual por concepto de IVA es 39.089. Ese 39.089 es eso de ahí que le restamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Luego, ¿qué pasa? Después tenemos que restarle el IT, ¿no? Es decir, toda empresa, todo proyecto, digamos, bueno, un proyecto y después la empresa, lo estamos tomando como empresa ya, tiene que pagar mínimamente 3 impuestos, ¿no? El IVA, el IT y el IUE, ¿no? El IVA es el impuesto al valor agregado, el IT es el impuesto a las transacciones y el IUE es el impuesto a las utilidades de empresa. El IT es el 3% sobre las ventas, ¿no? Sobre la factura, digamos. Entonces, por ejemplo, hacemos otro cuadro adicional para el impuesto a las transacciones, el IT. Y en el año 1 vamos a tener 748.800, que son las ventas. De eso tendríamos que pagar el 3%, que es 22.000. Por lo tanto, tenemos que pagar 22.464 de impuesto a las transacciones. Entonces, aquí tenemos que pagar 22.464. Por lo tanto, si de la utilidad antes de impuestos le restamos lo que hemos sacado del IVA neto y el impuesto a las transacciones, restando eso nos queda 220.291,97. Esa sería la utilidad imponible. Ahora, de esa utilidad imponible, tenemos que extraer el impuesto a las utilidades de empresa. El impuesto a las utilidades de la empresa es el 25% de esa utilidad imponible. Por lo tanto, tenemos que pagar 55.072,73 bolivianos por concepto de IUE al Estado. Y nos quedaría 165.218 bolivianos como utilidad neta para el proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ah, ya sé. 5 pesos, mi tía Ingrid me dijo que yo lo hago, que ella cuando viajó. No, fue más antes, creo que viajó. Estaba donde estaba. Creo que estaba en el sofá y ella me dijo, mi lugar. Apaguen su audio, por favor. Aquí estaban los 5 pesos. ¿Dónde? Aquí. No, yo no tocaba. Lo dije eso que te dije el día viernes a la tarde. Ok, entonces ahora tenemos una utilidad neta de 165.000. Ahora vamos al segundo año. En el segundo año hemos proyectado un 5% de incremento en las ventas. Esto nos da 786.240. Nuestros costos variables ya los tenemos. Y nos va a dar una utilidad de operación de 319.000, ¿no? Restando, ¿no? Tanto los costos fijos como los variables.
Vamos a pagar un interés de financiamiento de 16.803 y vamos a tener una utilidad de 302.000, ¿no? Ahora, de esos 302.000 tenemos que pagar el IVA neto. Entonces calculamos de nuevo un cuadro adicional. De los 786.000 le restamos el débito fiscal y el crédito fiscal, que son de las ventas, ¿no es cierto? Perdón, de estos 786.000 tenemos que sacarle el 13%, entonces tendríamos que pagar 102.000, ¿no? de débito fiscal por el 13% de venta, pero tenemos que restarle nuestros costos, ¿no? Nuestra factura, lo que gastamos nosotros. Entonces estos dos costos nos suman el 13%, 60.715. Por lo tanto, restando los 102.000 menos los 60.000 nos da 41.000, ¿no? Esos 41.000 es lo que es el neto, ¿no? Restando las compras y las ventas. Por lo tanto, vamos a tener aquí 41.495. ¿Ok? Ahora, tenemos el IVA neto. Luego el IT, pero fíjense, el IT ya no vamos a pagar acá. No sé por qué, pero vamos a ver qué pasa. Nos vamos al cuadro adicional del IT que tenemos. En el segundo año, nuestras ventas van a ser 786.240. El 3% de 786.000 es 23.000. Ok. Deberíamos pagar esto, pero la ley establece de que cuando se aplicó el IUE, se puede descontar, el IT se puede descontar del IUE anterior. ¿Cuánto pagamos anteriormente de impuesto a las utilidades? 55.072. Entonces, le restamos o le sumamos, como quiera llamarse esos 55.000, y entonces 55.000 es mayor que 23.000. Pero aquí no se puede arrastrar, digamos. Queda en cero. Es decir, que en esta gestión, porque en el anterior hemos pagado 55.000 y aquí deberíamos pagar 23.000, entonces queda en cero. Por ejemplo, si en la anterior gestión en el IUE hubiéramos pagado 10.000, por decir algo, ¿no? 10.000 de utilidad, entonces nosotros colocamos 10.000 y lo que deberíamos haber pagado es 13.587, ¿no? De los 10.000. Pero como aquí es mayor, no pagamos nada. Por eso es que en el IUE, en el IT no pagamos nada. Entonces, la utilidad imponible va a ser la resta de ambos, de estos dos nomás, de 302.000 menos 41.000, nos va a dar 260.000, ¿correcto? Ahora, aquí nuevamente pagamos el IUE, el 25% de 260.897 es 65.224. Por lo tanto, nuestra utilidad neta sería 195.673. ¿Ok? Entonces, ese sería mi utilidad neta. Luego, en el año 3, por ejemplo, no se olviden que la proyección de ventas es el 5% de aquí cada año. Entonces va a ser 825.000. Costo fijo, costo variable, le restamos, va a quedar 340.000, menos los intereses bancarios, y nos va a quedar 328.000. El IVA neta, hacemos lo mismo, ¿no? Aquí, el 13% de 225.000, 825.000, es 107, los costos fijos, costos variables, de aquí es el 13% de nuestros costos, de acá. Entonces 107.000 menos 107.000 más 63.000 nos da 44.000 que tenemos que pagar de impuesto de IVA, ¿no?
Es la diferencia entre el 13% de venta y el 13% de costo, ¿no? Entonces, ese 44.000 es el IVA neto. Luego el IT, nos vamos al IT, al cuadro de IT, y tenemos que los ingresos van a ser 825.000. El IT calculado va a ser, ¿cuánto? Va a ser 24.000, de 825.000, el 3% de 24.000. Pero, fíjense el pero, ¿no? En la anterior gestión hemos pagado de IUE, hemos pagado 65.224. Entonces esos 65.000 lo arrastramos a este año. Por lo tanto, todo el año no vamos a pagar nada de IT. Por lo tanto, aquí no pagamos el IT, ¿no? Y entonces la utilidad imponible va a ser 284.000, restando esto. Y ya, obviamente, aquí otra vez tenemos que pagar el IUE, ¿no? Del 25% de 284.000 es 71.003. Por lo tanto, vamos a tener una utilidad neta de 213.000. ¿Ok? 213.000. Y ese sería la metodología para realizar, digamos, en este caso, el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, esto lo pueden hacer hasta el año número 10. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Disculpe, las proyecciones de venta igual lo tenemos que hacer 5, como usted lo Eso hizo ahí. depende de usted. Eso depende de usted cómo lo puede proyectar. Si usted ve, incluso puede ser más, puede ser menos. Eso ya tendría que ver cómo está el sector, la economía, variables, digamos, que ya usted tendría que definir. ¿Ok? Ya, está bien, Liz. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo le voy a subir después esto. Le voy a hacer un cuadro más detallado, digamos, para que ustedes vean a claro. Váyanlo armando, sí, su proyecto. Tienen bastante para hacer. Entonces, el miércoles hay unas elecciones, creo que no hay clase, no sé, bueno, es relativo eso. Pero yo les aviso si pasamos clase o no pasamos. ¿Ok? De todos modos, ustedes tienen ya bastante trabajo para ir armando. Entonces, el hecho de que no pasemos clase no quiere decir que no trabajen, ¿no? Más bien aprovechen para ir actualizando sus cuadros, datos y todo lo demás y lo que les falta. ¿Ok? ¿Puedo dejar de compartir? Ya estamos en la fase final de la materia, ¿no? Entonces hay que ir trabajando, digamos. En este caso ustedes son los que van a trabajar más ya, ¿no? Armando sus cuadros, proyecciones, todo eso. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Voy a guardar el chat. Entonces nos vemos ya sea el miércoles o el viernes.
Cualquier cosita me consultan por WhatsApp. ¿Listo? Ya, Ya, licenciado. Está bien. gracias. Ya. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.